Hace mucho, mucho tiempo, en lo profundo de los bosques de Europa, donde los antiguos relatos se susurraban de generación en generación, los hermanos Grimm conservaron maravillas que pocos se atrevieron a contar. No son solo cuentos de hadas, sino todo un mundo de magia, de pruebas y de profundas lecciones sobre la vida, desde princesas sumidas en un largo sueño hasta bosques misteriosos, llenos de peligros ocultos. Cada historia abre la puerta a un viaje fascinante. Ahora relaja tu mente, cierra los ojos y adéntrate en el mundo de los cuentos de Grimm, donde lo imposible se vuelve realidad. El pastorcillo. Érase una vez en un valle tranquilo, donde las ovejas pastaban en verdes colinas, vivía un humilde pastorcillo. Aunque sus ropas eran pobres y sus zapatos estaban gastados, era conocido en todas partes por la agudeza de su mente y la sabiduría de sus palabras. Los ancianos se maravillaban de sus respuestas. Las doncellas lo escuchaban con asombro, e incluso los eruditos que pasaban por la región confesaban que las respuestas del muchacho a menudo superaban lo que ellos habían aprendido en sus libros. Finalmente, la fama de su ingenio llegó hasta el propio rey. Pero los reyes no siempre están dispuestos a creer lo que cuentan los viajeros. Y éste pensó: ¿qué puede saber un pastor harapiento que no sepan los sabios de mi corte? Sin embargo, la curiosidad lo inquietó. Envió mensajeros para traer al muchacho al palacio real. Cuando el pastor se presentó ante el rey, los cortesanos se burlaron de su abrigo remendado y de su rostro tostado por el sol. Pero el rey los hizo callar y dijo: si puedes responder a 3 preguntas que te haré, te tomaré como mi propio hijo. Vivirás conmigo en mi palacio, vestido de seda y alimentado en mi mesa. Pero si no puedes, volverás a tus ovejas, y nadie volverá a hablar de tu sabiduría. El muchacho se inclinó y respondió: preguntad, majestad. Una respuesta verdadera no teme ninguna prueba. Entonces el rey dijo: la primera pregunta es esta: ¿cuántas gotas de agua hay en el océano? Los cortesanos sonrieron seguros de que el muchacho fallaría. Pero el pastor respondió con calma: poderoso rey, si ordenáis que todos los ríos y arroyos sean detenidos,
de modo que ni una sola gota fluya hacia el mar, hasta que yo termine de contar. Entonces podré deciros cuántas gotas hay. Hasta entonces, ¿quién puede calcular lo que constantemente se añade? El rey alzó las cejas, pues la respuesta era aguda y nadie podía refutarla. Dijo: la segunda pregunta es aún más difícil. Dime cuántas estrellas hay dispersas en el cielo. El pastor pidió una hoja de pergamino blanco. Cuando se la trajeron, la pinchó con su pluma tantas veces, haciendo innumerables puntitos, que los ojos de quienes la miraban se cansaban y se deslumbraban. El papel parecía cubierto de un polvo demasiado fino para contarse. Mirad, dijo el muchacho, hay tantas estrellas en el cielo como puntos en esta página. Contadlos y sabréis su número. Pero nadie en la corte pudo contarlos. Su vista se nublaba y sus cabezas daban vueltas al intentarlo. Murmullos de asombro llenaron el salón. El rey se inclinó hacia adelante y dijo: has escapado 2 veces, pastor, pero aquí está la tercera y última pregunta. Dime, ¿cuántos segundos hay en la eternidad? Entonces, el rostro del muchacho se volvió solemne y habló lentamente, como si contara una historia. En la Baja Pomerania se alza la montaña de diamante. Mide 2 millas y media de altura, 2 millas y media de ancho y 2 millas y media de profundidad. Una vez cada 100 años, un pequeño pájaro vuela hasta esa montaña para afilar su pico en el diamante. Cuando toda la montaña haya sido desgastada hasta desaparecer por el roce de ese pequeño pájaro, entonces habrá pasado el primer segundo de la eternidad. El salón quedó en silencio. Nadie se atrevió a reír, pues el peso de la respuesta oprimía sus corazones, como la infinita extensión del tiempo mismo. El rey se levantó de su trono, bajó los escalones y puso su mano sobre el hombro del pastorcillo. Has respondido como un sabio, dijo. Desde hoy vivirás conmigo no como un sirviente, sino como mi propio hijo, porque la sabiduría es más grande que el oro, y la verdad más duradera que los tronos. Y así, el pastorcillo que antes cuidaba ovejas en las solitarias colinas, pasó a vivir en el palacio real, honrado y querido, y su fama como niño sabio se extendió por
todas las tierras. La niña obstinada érase una vez en una aldea tranquila, donde las cabañas se apiñaban unas contra otras y las campanas de la iglesia tañían. Con una tristeza pausada vivía una niña que era obstinada más allá de toda medida. Desde los primeros días en que aprendió a hablar, apartaba la cabeza de los consejos de su madre. Cuando se le decía que obedeciera, se rebelaba. Cuando se la instaba a la bondad, endurecía su corazón. Ni las súplicas, ni las advertencias, ni los abrazos tiernos podían doblegar su espíritu, pues la terquedad de la desobediencia crecía en ella como crecen las espinas en un seto salvaje. Y así sucedió que el propio Señor no halló agrado en sus actos, porque el mundo que Él había creado era un mundo de orden, y la niña había elegido la rebeldía. No pasó mucho tiempo antes de que su salud comenzara a marchitarse. Primero fue una palidez en sus mejillas. Luego vinieron fiebres que ningún paño fresco podía aliviar, dolores que ninguna mano suave podía calmar. Su madre buscó médicos cercanos y lejanos hombres, con hierbas y polvos hombres que murmuraban oraciones, y hombres que hablaban con voz severa y docta, pero ninguno pudo hacerle bien alguno. La enfermedad se aferraba a ella como la hiedra se aferra a la piedra. Al final, yacía en su lecho, pálida, como el lino, con la sombra de la muerte, extendiéndose ya sobre ella. Su madre lloraba, pero aún así, la niña apartaba la mirada obstinada, incluso al borde de la eternidad. Pronto dio su último aliento y su alma partió, dejando su cuerpo frío e inmóvil. Los aldeanos se reunieron como es costumbre para llevarla al cementerio. La depositaron en la estrecha tumba y la tierra oscura y pesada fue amontonada sobre ella hasta que nada quedó visible, salvo el montículo. Se dijeron oraciones, se encendieron velas, y los dolientes se retiraron. Pero apenas el suelo se había aquietado cuando ocurrió algo extraño y terrible. Desde debajo de la tierra, un brazo pálido se abrió paso hacia arriba, rígido e inflexible, en el aire. Los dedos
se extendían hacia el cielo inquietos y reacios a descansar. Los aldeanos, al ver aquel horror, gritaron y huyeron, pues sabían que no hay paz en la mano de una niña que nunca aprendió a obedecer. Cuando los hombres regresaron con corazones temblorosos, empujaron el brazo de nuevo dentro de la tumba y echaron más tierra sobre él. Pero en cuanto se alejaban, el brazo volvía a alzarse blanco contra el suelo oscuro. Una y otra vez lo enterraban, arrojando más tierra encima, y siempre regresaba como si el espíritu obstinado de la niña se negara incluso a obedecer a la tumba. Finalmente, la propia madre fue llamada. Con el corazón pesado, acudió al lugar del entierro. Su rostro estaba demacrado por el dolor, pero en sus ojos había firmeza. Tomó en su mano una vara, pues había criado a la niña en vida, y debía ahora tratar con ella en la muerte. De pie sobre la tumba, golpeó el brazo con firmeza como quien reprende un gesto desobediente. En ese instante, la mano se retiró, hundiéndose en la tierra, como si una fuerza invisible la obligara. El suelo quedó en calma, y ningún miembro volvió a alzarse. Por fin hubo silencio y descanso en la tumba, y la niña obstinada yacía bajo la tierra sometida, no por médicos ni por oraciones, sino por la mano firme de su madre y la justicia del cielo. Y así se cuenta esta historia, para advertir a todos los que se apartan tanto del amor como del mandato, pues el corazón obstinado no halla paz ni en la vida ni en la muerte, hasta que es humillado. Los tres aprendices. Había una vez 3 jóvenes aprendices que habían viajado lejos de sus hogares para aprender sus oficios. Habían hecho una promesa solemne donde quiera que fueran. Permanecerían juntos, compartirían su pan y buscarían trabajo en las mismas ciudades. Durante un tiempo, este juramento les permitió mantenerse alimentados y vestidos. Pero la fortuna, que a menudo cambia de rostro, se volvió contra ellos. Sus maestros ya no tenían tareas para ellos, y los muchachos se encontraron andrajosos y hambrientos, con los bolsillos vacíos y los pies cansados. Una tarde, mientras estaban sentados al borde del camino, en profunda desesperación, uno de ellos dijo:
Hermanos, ¿qué haremos? No podemos quedarnos aquí donde nadie nos necesita. Sigamos adelante hacia otra ciudad. Si tampoco encontramos trabajo allí, hagamos un pacto con el posadero. Cada uno le escribirá diciendo dónde se encuentra, para que podamos mantener noticias unos de otros, aunque nos separemos. Sus compañeros asintieron, pues el consejo les pareció prudente. Así emprendieron el camino. No tardaron en encontrarse con un caballero ricamente vestido, cuyo manto brillaba como seda y cuyas botas relucían como vidrio pulido. Les preguntó quiénes eran. «Somos aprendices», respondieron, «y vagamos en busca de trabajo. Hasta ahora siempre hemos permanecido juntos, pero si la fortuna nos abandona, tendremos que separarnos». «No hay necesidad de eso», dijo el desconocido, con una sonrisa demasiado aguda para ser amable. «Si hacéis lo que yo os ordene, nunca os faltará oro ni trabajo. Es más, superaréis a todos los demás, os convertiréis en grandes señores y viajaréis en espléndidos carruajes con caballos a vuestra disposición». El primero de los aprendices, el más audaz, dijo: «Si nuestras almas y salvación no corren peligro, os escucharemos con gusto». «No correrán peligro», respondió el hombre con suavidad. «No tengo ningún derecho sobre vosotros». Pero el segundo, más cauteloso, bajó la mirada y vio algo terrible. Uno de sus pies era humano, pero el otro era una pezuña de caballo. Entonces tembló, pues comprendió quién estaba ante ellos. El diablo, al ver su temor, rió en voz baja: «Tranquilos, no busco vuestras almas. Ya poseo en parte otra alma, y solo me falta completarla. A vosotros solo os ofrezco riqueza y bienestar». Así, aunque con inquietud, aceptaron. El diablo les impuso entonces su condición. El primero deberá responder a toda pregunta con «los tres». El segundo dirá «por dinero». Y el tercero añadirá «y con toda razón». Solo podréis decir esto y nada más. Si rompéis esta regla, vuestra riqueza desaparecerá como humo. Pero si la cumplís, fielmente vuestros bolsillos siempre estarán llenos de oro. De inmediato les dio tanto dinero que apenas podían cargarlo, y les indicó qué posada buscar en la siguiente ciudad. Al llegar el posadero, salió a recibirlos,
y preguntó: ¿Desean comer, señores? Los tres, respondió el primero. Sí, eso ya se entiende, dijo el posadero. Por dinero, añadió el segundo. Por supuesto, respondió el posadero, mirando sus finas ropas. Y con toda razón, dijo el tercero. En efecto, muy bien dicho, rió el posadero, y pronto le sirvió carne y vino de la mejor calidad. Después del banquete, llegó la cuenta. El posadero se la entregó al primero. Los tres, dijo éste. Por dinero, dijo el segundo. Y con toda razón, añadió el tercero. Exactamente, rió el posadero. Los tres pagan y sin dinero no puedo dar nada. Pero para su sorpresa, pagaron más de lo que pedía. Los demás huéspedes murmuraban: «Estos hombres están locos». Sí, dijo el posadero, no son muy sabios. Durante muchos días, los aprendices permanecieron en la posada diciendo solo esas 3 frases. Pero aunque hablaban poco, veían y comprendían todo lo que sucedía a su alrededor. Una noche, llegó un rico comerciante con un pesado cofre de oro. Dijo al posadero: «Guarde bien mi dinero, se lo ruego. Hay 3 hombres extraños aquí, y temo que puedan robarme». El posadero prometió cuidarlo, pero al llevar el cofre arriba, sintió su peso, y la codicia despertó en él. Dio al comerciante una buena habitación en el piso superior, mientras los aprendices dormían abajo. A medianoche, cuando todo parecía en silencio, el posadero y su esposa entraron en la habitación del comerciante con un hacha. Lo mataron y regresaron a su cama como si nada hubiera pasado. Al amanecer, la casa se llenó de alboroto. El comerciante yacía asesinado en un charco de sangre. Todos los huéspedes acudieron. El posadero gritó: «Los 3 aprendices locos han hecho esto». Los demás, que ya los creían extraños, estuvieron de acuerdo. No puede ser nadie más. Los aprendices fueron llamados. El posadero preguntó: «¿Matasteis al comerciante?» Los 3, por dinero. Y con toda razón. «Ahí lo tenéis», gritó el posadero. Confiesan con sus propias palabras. Fueron apresados, atados y arrojados a prisión para esperar su juicio. Aquella noche, mientras temblaban encadenados, el diablo se les apareció. «Tened valor», dijo. «Aguantad un día más. Ni un cabello de vuestras cabezas será dañado si permanecéis fieles».
A la mañana siguiente fueron llevados ante el juez. ¿Sois los asesinos?, preguntó con severidad. Los tres. ¿Por qué lo hicisteis? Por dinero, desgraciados, tronó el juez. ¿No sentís vergüenza? Y con toda razón, respondió el tercero. Confiesan y no muestran arrepentimiento, declaró el juez. Llevadlos a la muerte. Fueron conducidos al mercado, donde el verdugo esperaba con la espada desnuda. El posadero estaba entre la multitud, ansioso por verlos morir. Pero justo cuando iban a subir al cadalso, un gran carruaje irrumpió en la plaza, tirado por 4 caballos castaños. Saltaban chispas bajo sus cascos. Desde la ventana ondeaba un pañuelo blanco. ¡Perdón! ¡Perdón!, gritaron desde dentro. El verdugo se detuvo. Ha llegado el perdón. Bajó un noble señor, pero no era otro que el diablo vestido como un príncipe. Dijo: estos 3 son inocentes. Hablad ahora y decid lo que habéis visto. Entonces el mayor alzó la mano y señaló: no matamos al comerciante. El asesino está allí, es el posadero. Si buscáis pruebas, bajad a su sótano. Allí encontraréis a muchos más a quienes ha matado. El juez envió hombres a investigar. Regresaron pálidos, pues habían encontrado los cuerpos. De inmediato, el posadero fue apresado y se hizo justicia. Su cabeza cayó bajo la espada. Entonces el diablo dijo a los 3: ya he tomado el alma que buscaba. Sois libres, y el oro nunca os faltará. Y así los aprendices vivieron el resto de sus días en riqueza y seguridad. Y su extraño pacto fue recordado allí donde se contaba la historia. La gente sabia, o los simples. Érase una vez en una pequeña cabaña de techo de paja al borde de un amplio prado. Vivían un campesino y su esposa. El hombre era sencillo y fuerte, con la espalda encorvada por años de trabajo, y en la mano llevaba un robusto bastón de avellano que le había servido en muchas disputas con bestias y hombres por igual. Una mañana estaba junto a la puerta, golpeando el suelo con su bastón, y habló severamente a su mujer: Trina, debo cruzar el país y no regresaré durante 3 días completos. Mientras esté fuera, mantén los ojos bien abiertos y la lengua aún más afilada. Si viene el tratante de ganado, y bien puede venir,
y si ofrece comprar nuestras 3 vacas, puedes hacer un trato. Pero recuerda esto, ni una sola pezuña saldrá del corral por menos de 200 táleros. ¿Me oyes? 200. Ni una moneda menos. La mujer juntó las manos en su delantal y dijo con dulzura: Ve en paz, marido. Con la ayuda del cielo, sabré arreglármelas. Pero el campesino negó con la cabeza y murmuró con desconfianza: ¿Tú arreglarte? ¡Ja! Cuando eras pequeña, te caíste de cabeza y el daño nunca se te ha quitado. Escucha bien, Trina, si haces alguna tontería, te daré tal paliza que tu espalda quedará negra y azul, y no será pintura lo que te coloree, sino este bastón que tengo en la mano. Y las marcas durarán un año entero. Puedes estar segura. Con esa amenaza se marchó por el camino. A la mañana siguiente apareció el tratante de ganado haciendo sonar sus espuelas y mirando alrededor con ojos astutos. Vio las vacas, oyó el precio y asintió. 200 táleros. Un trato justo, señora. En verdad lo valen y no regatearé. Me las llevaré ahora mismo. Soltó sus cadenas y las condujo fuera. Pero justo al llegar a la puerta, la mujer lo agarró por la manga. No, señor tratante, primero el dinero. Dadme los 200 táleros ahora, o las vacas se quedan. Es cierto, dijo él, golpeándose la frente, pero, ¡ay! He olvidado ponerme el cinturón del dinero esta mañana. No temáis, os daré una garantía. Me llevaré solo 2 vacas y dejaré una con vos. Así tendréis una prenda y pronto regresaré con el dinero. La mujer asintió con entusiasmo. Eso está bien pensado. Aid, pues, y Hans me alabará por mi astucia. Además, me he quedado con la vaca más pequeña, la que menos come. Y lo vio marcharse con las mejores del rebaño. Al tercer día, regresó el campesino. Bien, ¿se han vendido las vacas?, preguntó en cuanto entró. Sí, querido Hans, dijo Trina sonriendo. 200 táleros, tal como ordenaste. El hombre no puso ninguna objeción. ¿Y dónde está el dinero? El dinero olvidó su cinturón, pobre hombre. Pero volverá pronto, pues dejó una buena garantía. ¿Qué garantía? Una vaca, dijo ella orgullosa, y me quedé con la más pequeña. No fue inteligente. Al oír esto,
El rostro de Hans se volvió rojo como el fuego. Levantó el bastón dispuesto a cumplir su amenaza, pero en el último momento lo dejó caer con un gemido. Mujer, eres la mayor necia que jamás haya pisado la tierra de Dios. Pero escucha bien, no te golpearé hoy. En lugar de eso, recorreré los caminos durante 3 días. Si en ese tiempo encuentro a alguien más tonto que tú, quedarás libre. Si no, prepárate. Así partió. Hans se sentó sobre una gran piedra junto al camino y esperó. No tardó en ver una carreta tirada por bueyes y una mujer de pie en ella, balanceándose, aunque había paja para sentarse. Aquí viene la necedad en persona, pensó Hans, y corrió delante de la carreta como un loco. ¿Qué buscáis, buen hombre?, preguntó la mujer. No os conozco. ¿De dónde venís? Acabo de caer del cielo, respondió Hans con solemnidad, y no sé cómo volver. ¿Podríais llevarme? No ciertamente, dijo ella, pero si venís del cielo, decidme de mi marido. Hace 3 años que murió. Seguro que lo habéis visto. Hans se acarició la barba. Sí lo vi. Cuida ovejas, pobre hombre, y le dan mucho trabajo, pues se dispersan por las montañas. Debe correr tras ellas hasta que sus ropas se desgarran. Pronto no tendrá nada que vestir, y no hay sastres en el cielo, porque San Pedro no deja entrar a ninguno. La mujer juntó las manos. ¡Qué desgracia! Esperad, traeré su mejor abrigo para que pueda vestirse. ¿Se lo llevaréis? Hans negó. No se pueden llevar ropas al cielo. Pero si queréis ayudarle, dadme dinero. Eso sí puede pasar. Mejor aún, exclamó ella. Vendí trigo ayer y tengo una bolsa llena. Corrió a buscarla y regresó con un pesado monedero que puso en manos de Hans con 1000 bendiciones. Luego contó feliz a su hijo lo que había hecho. El joven se asombró. Madre, una oportunidad así no se presenta todos los días. Debo ver a ese hombre. Montó su caballo y salió al galope. Hans, sentado bajo un árbol, contando monedas, lo vio llegar. Buen hombre, dijo el joven, ¿habéis visto al que cayó del cielo? Sí, respondió Hans. Ya ha partido para volver. Subió por aquella colina. Si os apresuráis, lo alcanzaréis. Estoy cansado, dijo el joven. Tomad mi caballo y llamadlo por mí. Hans sonrió para sí. Otro necio. Montó el caballo y desapareció.
El joven esperó largo rato, pero Hans no volvió. Seguro que llevó el caballo a mi padre, pensó, y regresó a casa a pie. Su madre asintió orgullosa. Bien hecho, hijo. Tu padre cabalgará y tú puedes caminar. Cuando Hans volvió a casa, guardó el caballo en el establo junto a la vaca. Luego entró, dejó el bastón y dijo riendo: Trina, la fortuna te ha favorecido. He encontrado no uno, sino dos más tontos que tú. Esta vez te salvas. Y mira, hemos ganado un caballo y una bolsa de dinero a cambio de 2 vacas flacas. Si la necedad siempre pagara así, la tendría por oficio. Y se sentó tranquilamente a fumar su pipa, mientras su mujer lo miraba aún medio orgullosa de su astucia. Y si prefieres la astucia de Hans o la simpleza de los necios, eso queda a tu propio juicio. Los dos viajeros. Las colinas y los valles no se encuentran, pero los hijos de los hombres sí, buenos y malos. Así fue como un zapatero y un sastre se encontraron una vez durante sus viajes. El sastre era un hombrecillo alegre y vivaz, siempre de buen humor. Al ver venir al zapatero por el camino y reconociendo por su bolsa su oficio, le cantó burlonamente: Cósame la costura, tire del hilo, úntelo, con pez y clave el clavo. El zapatero no soportaba las bromas. Torció el gesto como si hubiera bebido vinagre y estuvo a punto de agarrarlo por el cuello. Pero el sastre se echó a reír, le ofreció su botella y dijo: No quise ofender, bebe un trago y deja pasar el enojo. El zapatero bebió con ganas y su mal humor se disipó. Te hablé con educación, dijo. Después de beber, se habla bien, pero no cuando se tiene sed. ¿Viajamos juntos? De acuerdo, respondió el sastre. Si vamos a una gran ciudad donde haya trabajo, eso es justo. Lo que quiero, dijo el zapatero. En pueblos pequeños no se gana nada. Y así siguieron juntos su camino. Ambos tenían tiempo de sobra, pero poco que comer. Cuando llegaron a una ciudad, buscaron trabajo. Como el sastre era alegre y de buen semblante, todos querían emplearlo, y a veces incluso las hijas de los maestros le daban un beso. Siempre llevaba más en su bolsa que el zapatero, quien malhumorado pensaba: cuanto más pícaro, más suerte. Pero el sastre
compartía todo lo que tenía. Después de un tiempo, llegaron a un gran bosque. 2 senderos lo cruzaban. Uno tardaba 7 días y otro solo 2, pero no sabían cuál era cuál. Se sentaron bajo un roble para decidir. El zapatero dijo: «Más vale prevenir. Llevaré pan para 7 días». 7 días, respondió el sastre. No cargaré como una bestia. Confío en Dios. Llevaré pan para 2 días. Así hicieron. En el bosque reinaba un silencio profundo. El zapatero, cargado de pan, caminaba en silencio sudando. El sastre, en cambio, cantaba y silbaba alegremente. Pasaron 2 días y el bosque no terminaba. El sastre se quedó sin pan, pero no perdió la fe. El tercer día estaba hambriento. El cuarto débil. Mientras el zapatero comía, él solo miraba. Cuando le pidió un poco de pan, el zapatero se burló, siempre tan alegre. Ahora aprende lo que es sufrir. Al 5.º día, el sastre ya no podía caminar. Entonces el zapatero dijo: «Te daré pan, pero a cambio te sacaré un ojo». El pobre sastre, para salvar su vida, aceptó. El zapatero, sin piedad, le sacó el ojo derecho. Al 6.º día, el hambre volvió. Y al 7.º, el zapatero dijo: «Te daré pan otra vez, pero perderás el otro ojo». El sastre lloró, rezó y aceptó su destino. El zapatero le arrancó el segundo ojo y luego le dio un bastón para guiarlo. Al salir del bosque, lo dejó junto a un patíbulo y se marchó. El sastre, agotado, se durmió. Al amanecer, oyó voces. 2 ahorcados hablaban entre sí. Uno dijo: «El rocío que cae aquí devuelve la vista a quien se lave con él». El sastre lo oyó, empapó su pañuelo con el rocío y se lavó los ojos. Al instante, recuperó la vista, agradeció a Dios y siguió su camino. Pronto llegó a una ciudad donde trabajó como sastre y se hizo famoso hasta convertirse en sastre del rey. Mientras tanto, el zapatero también llegó a la corte como zapatero real. Al ver al sastre con vista recuperada, temió su venganza y comenzó a intrigar contra él. Le dijo al rey que el sastre podía recuperar una corona perdida. El rey le ordenó hacerlo o marcharse. El sastre, desesperado, salió de la ciudad, pero en el camino encontró a la pata a la que había salvado. Ella y sus crías sacaron la corona del fondo del agua
y se la entregaron. El rey quedó maravillado. El zapatero intentó otra trampa. Dijo que el sastre podía reproducir el palacio en cera. El rey se lo ordenó. El sastre angustiado recibió ayuda de las abejas que había perdonado, y ellas construyeron una réplica perfecta. El rey volvió a recompensarlo. El zapatero no se rindió y afirmó que el sastre podía hacer brotar agua en el patio. Con ayuda del potro que había liberado el sastre, logró hacerlo. Finalmente, el zapatero afirmó que podía traer un hijo al rey. Con ayuda de la cigüeña, el sastre llevó un niño al palacio. El rey le dio a su hija mayor en matrimonio. El zapatero castigado fue expulsado. Al pasar junto al patíbulo, los cuervos le arrancaron los ojos. Perdido en el bosque, desapareció para siempre. Así, el sastre, que había sido bondadoso incluso en la miseria, fue recompensado. Y el zapatero cruel y traicionero recibió su castigo. La muerte de la gallinita. Érase una vez en una tranquila aldea donde los campos ondulaban suavemente y los avellanos crecían espesos. En las colinas vivían un pequeño gallo y una pequeña gallina. No eran criaturas majestuosas del bosque, ni fieras temibles, sino sencillos compañeros que pasaban sus días vagando de seto en seto, escarbando la tierra y encontrando alegría en las cosas más pequeñas. Una luminosa mañana, cuando el aire aún conservaba el frescor del alba y la hierba brillaba cubierta de rocío, acordaron subir juntos a la colina de los avellanos. El gallo dijo: «Vamos allí, querida gallina, y recojamos las nueces caídas, pues las ardillas han dejado muchas en el suelo». La gallina asintió y ambos hicieron un solemne pacto, como suelen hacer los amigos, quien encontrara primero un fruto lo compartiría con el otro, pues ninguno deseaba ser egoísta. O al menos eso parecía. Picotearon aquí y allá bajo los árboles, hasta que por fin la gallina, de ojo agudo y pico veloz, descubrió una nuez más grande que cualquier otra que hubiera visto. Su cáscara era dura y su interior prometía ser delicioso. Parecía un tesoro demasiado valioso para dividir. Un pensamiento de codicia cruzó su mente y se dijo: «Me la comeré sola
y no diré nada a mi compañero. Logró romper la cáscara, pero el fruto era tan grande que al intentar tragarlo, se le quedó atascado en la garganta. Su pecho se agitaba, sus ojos se llenaron de terror y sintió que se ahogaba. En su angustia gritó: «Gallo, te ruego, corre lo más rápido que puedas y tráeme agua o moriré». El gallo, alarmado, salió corriendo. Bajó la colina, cruzó el prado, hasta llegar a un manantial claro que brotaba entre las piedras. Allí exclamó: «Oh fuente, dame agua, pues mi compañera, la gallina, yace en la colina con una nuez en la garganta, y si no bebe morirá». Pero la fuente respondió: «Tráeme primero un hilo de seda roja de la novia que vive cerca, y entonces te daré agua». El gallo partió de nuevo con el corazón latiendo con fuerza. Llegó hasta la novia que estaba hilando seda brillante para su vestido. «Novia, te ruego que me des un hilo de seda roja. Debo llevarlo a la fuente me dará agua. El agua debo llevarla a la colina, pues mi gallina se ahoga». La novia respondió: «Tráeme primero la corona de flores que cuelga del sauce, y entonces te daré la seda». El gallo obedeció. Voló hasta el sauce, junto al río, tomó la corona en el pico y la llevó a la novia. Ella entonces le dio la seda roja que el gallo llevó rápidamente al manantial. Este, al verla, le dio agua en un pequeño recipiente. El gallo lo tomó con cuidado, pensando: «Ahora salvaré su vida». Pero cuando regresó a la colina, ya era tarde. La gallina yacía inmóvil, sus plumas agitadas por el viento, sus ojos cerrados para siempre. El gallo dejó el agua y lloró amargamente. Sus lamentos resonaron en el bosque, y pronto acudieron animales de toda clase para acompañarlo en su dolor. 6 ratoncitos compasivos dijeron: «Construiremos un carruaje para llevarla a su tumba». Hicieron un pequeño carro con ramas y hojas, se engancharon a él, y el gallo se sentó a dirigirlo. En el camino encontraron al zorro. «¿A dónde vas, gallo?» «A enterrar a mi querida gallina. Déjame ir contigo». «Está bien, pero siéntate atrás». Luego se unieron el lobo, el oso, el ciervo, el león y muchos otros animales, hasta que el pequeño carro
quedó muy cargado. Al llegar a un arroyo, el gallo se preguntó cómo cruzar. Una paja dijo: «Me tenderé sobre el agua para que paséis». Pero al intentar cruzar, los ratones cayeron al agua y se ahogaron. Luego un carbón encendido ofreció ayuda, pero al tocar el agua se apagó. Finalmente, una piedra se tendió como puente. El gallo logró cruzar con el cuerpo de la gallina, pero al intentar pasar a los demás animales, el peso fue demasiado y todos cayeron al agua y murieron. El gallo quedó solo con su gallina. Cavó una tumba, la enterró con cuidado y se posó junto a ella, llorando sin cesar, hasta que el dolor lo venció, y él también murió. Y así termina la historia, con el silencio cubriendo la colina, donde antes el gallo y la gallina habían caminado juntos en alegría. El buen trato. Había una vez un campesino que llevó su vaca al mercado y la vendió por 7 táleros. De regreso a casa, tuvo que pasar junto a un estanque y ya desde lejos oyó a las ranas croar: «Aik, aik, aik». Vaya, pensó, hablan sin sentido. Yo he recibido 7, no 8. Al acercarse al agua, les gritó: «Animales tontos, ¿no sabéis contar mejor? Son 7 táleros, no 8. Pero las ranas seguían con su «aik, aik, aik». Pues bien, si no me creéis, os lo contaré. Sacó el dinero y empezó a contarlo, pero las ranas no le hicieron caso. Enfadado, gritó: «Entonces, contadlo vosotras mismas», y arrojó las monedas al agua. Esperó a que se las devolvieran, pero las ranas siguieron croando y no devolvieron nada. Tras esperar largo rato, se marchó furioso. Más tarde compró otra vaca, la sacrificó y pensó que vendiendo la carne ganaría aún más. Al llegar a la ciudad, un grupo de perros con un gran galgo al frente se abalanzó sobre la carne ladrando: «¡Guau, guau!». El campesino dijo: «Sí, ya sé que queréis carne, pero no puedo darla gratis». El perro siguió ladrando: «¿Prometes no comértela toda y responder por los demás?». «Guau, guau». «Bien, entonces os la dejo, pero en 3 días quiero mi dinero». Dejó la carne y se fue. Los perros la devoraron. Pasados 3 días, nadie vino a pagar. El campesino fue al carnicero a exigir su dinero, pero éste lo echó a palos. Entonces
decidió acudir al rey. Ante el rey, explicó: las ranas y los perros me han robado, y el carnicero me ha pagado con golpes. La hija del rey se echó a reír, y el rey dijo: no puedo hacer justicia en esto, pero te daré a mi hija por esposa, pues nunca ha reído tanto. Oh, no, respondió el campesino. Ya tengo una mujer, y con una basta. El rey, molesto, dijo: eres un bruto. ¿Qué se puede esperar de un buey sino carne? Respondió el campesino. El rey finalmente dijo: vuelve en 3 días y recibirás 500 táleros. Al salir, un soldado le pidió parte del dinero. El campesino le prometió 200. Luego, un judío le ofreció cambiarle 300 por monedas pequeñas de menor valor, y el campesino aceptó. Cuando volvió ante el rey, dijo: ya no me pertenecen, di 200 al soldado y 300 al judío. El soldado y el judío fueron llamados, y en lugar de dinero recibieron golpes. El rey, riendo, dijo: como ya has perdido tu recompensa, entra en mi tesoro y toma lo que quieras. El campesino llenó sus bolsillos de dinero, pero el judío que lo había seguido lo oyó murmurar: el rey me ha engañado. Ni siquiera sé si lo que tomé es correcto. El judío corrió a denunciarlo. El rey mandó llamar al campesino, pero éste quiso ponerse un abrigo nuevo antes de ir. El judío le prestó uno. Ante el rey, el campesino dijo: todo lo que dice ese judío es falso. Incluso diría que este abrigo es suyo. El judío protestó: claro que es mío. El rey, confundido, decidió que el judío había engañado a alguien y ordenó que le dieran más dinero al campesino. Así, el campesino regresó a casa con buen dinero y buen abrigo, diciendo: esta vez sí que hice un buen trato. La pandilla de harapientos. Érase una vez cuando el verano tocaba a su fin y los primeros vientos frescos comenzaban a agitar los campos. El gallo dijo a la gallina: ha llegado la hora en que las nueces maduran en la colina. Si tardamos más, la ardilla glotona dejará las ramas vacías. Ven, querida, subamos juntos y comamos hasta saciarnos por una vez. La gallina respondió alegremente: sí, vayamos pronto. Hoy no comeremos con prisa, sino con alegría, pues el mundo es amplio y el otoño es dulce. Así partieron
picoteando y revoloteando hasta llegar a los avellanos en la colina. Era un día hermoso y las nueces colgaban en abundancia. Comieron y comieron hasta quedar tan llenos que apenas podían moverse. Fuera por lo mucho que habían comido o por pura vanidad, lo cierto es que, al caer la tarde, ninguno quiso regresar a pie. Entonces, el gallo hábil con el pico fabricó un pequeño carruaje con cáscaras de nuez. La gallina se subió enseguida y dijo con tono mandón: «Ahora, buen gallo, engánchate y llévame a casa». Pero el gallo respondió indignado: «Eso jamás. No seré animal de carga. Me sentaré como cochero y dirigiré el camino, pero no tiraré del carro». Discutían aún cuando apareció un pato que vivía cerca. «Ladrones, ¿quién os ha dado permiso para comer mis nueces? Pagaréis caro». Se lanzó contra el gallo, pero éste lo atacó con tal fuerza que el pato pidió clemencia. Como castigo, fue atado al carruaje. El gallo tomó las riendas y gritó: «Ahora, pato, tira con todas tus fuerzas». Y partieron. En el camino, encontraron a dos viajeros extraños, un alfiler y una aguja. «Esperad, la noche cae y estamos cansados. Dadnos un lugar en vuestro carruaje». El gallo, viendo que ocupaban poco espacio, los dejó subir con la condición de no molestar a la gallina. Así continuaron hasta llegar a una posada. El posadero dudó en recibirlos, pero lo convencieron ofreciéndole un huevo y el pato que ponía uno cada día. Así que los alojó, y todos comieron y bebieron alegremente. Pero al amanecer, el gallo despertó a la gallina. Juntos rompieron el huevo prometido y se lo comieron, dejando solo la cáscara. Luego, con travesura, clavaron la aguja en el cojín de la silla del posadero y el alfiler en su toalla. Después, escaparon por la ventana. El pato que dormía fuera los vio marcharse y se deslizó hacia el agua, alejándose feliz. Cuando el posadero despertó, se lavó la cara y el alfiler le hizo una herida. Luego, al encender su pipa, la cáscara de huevo le saltó al ojo. Furioso se sentó y la aguja lo pinchó. Entonces comprendió que aquellos huéspedes eran unos bribones y juró no volver a recibir a semejantes harapientos. Y así termina la historia del gallo y la gallina
del pato el alfiler, y la aguja astutos, todos a su manera, pero dejando tras de sí solo problemas. El cuervo. Había una vez una reina que tenía una hijita tan pequeña que aún debía llevarla en brazos. Un día, la niña estaba muy inquieta y por más que la madre le hablaba, no conseguía calmarla. Entonces, impaciente al ver unos cuervos volando alrededor del palacio, abrió la ventana y dijo: «Ojalá fueras un cuervo y volaras lejos, así tendría un poco de descanso». Apenas pronunció estas palabras, la niña se transformó en un cuervo y voló por la ventana hacia un oscuro bosque. Allí permaneció largo tiempo y sus padres no volvieron a saber nada de ella. Un día, un hombre que atravesaba ese bosque oyó el llanto del cuervo. Siguió el sonido y al acercarse, el ave le dijo: «Soy hija de un rey y estoy hechizada, pero tú puedes liberarme». «¿Qué debo hacer?», preguntó él. Ella respondió: «Adéntrate en el bosque y encontrarás una casa donde vive una anciana. Te ofrecerá comida y bebida, pero no debes aceptar nada, pues si comes o bebes, caerás en un sueño profundo y no podrás salvarme. Detrás de la casa hay un gran montón de corteza. Allí deberás esperar. Durante 3 días vendré cada tarde a las 2 en punto, en una carroza, el primer día tirada por caballos blancos, el segundo por caballos castaños y el tercero por caballos negros. Pero si estás dormido, no podré ser liberada». El hombre prometió obedecer, pero el cuervo le advirtió: «Sé que no lo lograrás. Aceptarás algo de la anciana». El hombre volvió a prometer que no comería ni bebería nada. Sin embargo, cuando llegó a la casa, la anciana insistió tanto que finalmente aceptó un trago. Luego fue al montón de corteza a esperar. Pero el cansancio lo venció y se durmió profundamente. A las 2 llegó el cuervo en su carroza blanca. Lo sabía, está dormido, dijo con tristeza. Intentó despertarlo, pero fue inútil. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Resistió al principio, pero volvió a aceptar una bebida y volvió a dormirse. El cuervo llegó con caballos castaños. Otra vez no pudo despertarlo.
El tercer día, aún más débil, terminó bebiendo de nuevo. Fue al lugar y cayó en un sueño aún más profundo. El cuervo llegó con caballos negros y llena de desesperación dijo: «Ahora sé que no me salvará». Antes de marcharse, dejó junto a él un pan carne y una botella de vino que nunca se acabarían, además de un anillo con su nombre. Carta que explicaba todo. En ella decía también que si aún quería liberarla, debía ir al castillo dorado de Stromberg. Cuando el hombre despertó, se lamentó de haber fallado, pero tomó los objetos y partió en busca del castillo. Vagó largo tiempo sin encontrarlo hasta que llegó a la casa de un gigante. Este, al principio, quiso devorarlo, pero al ver la comida infinita, se contentó. El gigante intentó ayudarle con mapas, pero no encontró el castillo. Su hermano, al regresar, finalmente lo localizó. Estaba a miles de kilómetros. El gigante llevó al hombre lo más cerca posible. El hombre continuó hasta encontrar el castillo situado sobre una montaña de cristal. Intentó subir, pero siempre resbalaba. Desesperado, decidió esperar abajo. Un día, vio a 3 ladrones peleando por 3 objetos mágicos: un bastón que abría puertas, un manto que hacía invisible y un caballo que podía subir la montaña de cristal. El hombre los engañó, tomó los objetos y huyó. Montó el caballo, usó el manto y el bastón, entró en el castillo y encontró a la princesa. Sin que lo vieran, dejó caer el anillo en su copa. Ella exclamó: «Ese es mi anillo. Mi libertador está aquí». Lo buscaron, pero él ya había salido. Cuando finalmente lo vieron, corrieron hacia él, llenos de alegría. El hombre desmontó, abrazó a la princesa y ella lo besó, diciendo: «Ahora me has liberado. Mañana celebraremos nuestra boda». El doctor Sabelo Todo había una vez, hace mucho tiempo, un pobre campesino llamado Crab. Día tras día trabajaba en el campo y en el bosque, y todo lo que poseía eran 2 robustos bueyes, su carro de madera y un abrigo remendado para cubrirse. Una mañana, cuando el sol aún estaba bajo y la niebla cubría los valles, enganchó sus bueyes y cargó el carro con leña. Lentamente se dirigió a la ciudad,
esperando ganar unas monedas. Se detuvo frente a la casa de un rico doctor, quien le compró toda la carga por 2 táleros. El doctor estaba sentado a la mesa, rodeado de manjares y sirvientes. Crabbe, con sus manos ásperas, contempló todo con asombro y pensó: «Qué bien se vive así. Ojalá yo también pudiera ser doctor». No pudo contenerse y preguntó: «Señor doctor, ¿podría un hombre como yo convertirse también en doctor?» El doctor divertido respondió: «Claro que sí. No es difícil». «¿Y qué debo hacer?», preguntó Crabbe. El doctor, queriendo burlarse, dijo: «Primero, compra un libro del abecedario con un gallo dibujado. Segundo, vende tu carro y tus bueyes y cómprate ropa elegante. Tercero, cuelga un cartel que diga: «Soy el doctor Sabelotodo». Así todos creerán en ti». Crabbe creyó todo. Vendió sus bienes, compró ropa y el libro, y colgó el letrero: «Soy el doctor Sabelotodo». Pronto, la gente comenzó a acudir a él. Aunque no sabía nada, la suerte lo favorecía. Su fama llegó a un gran señor que había sido robado. Mandó llamar al doctor. «¿Eres tú el doctor Sabelotodo?» «Sí lo soy», respondió Crabbe. «Entonces debes descubrir al ladrón». Crabbe aceptó, pero pidió que su esposa Grethe lo acompañara. Fueron al castillo, donde se les ofreció un gran banquete. Los sirvientes que traían la comida eran los ladrones. Cuando el primero entró, Crabbe susurró a su esposa: «Grethe, ese es el primero». El sirviente pensó que había sido descubierto y huyó aterrado. Lo mismo ocurrió con el segundo y el tercero. Luego llegó un cuarto sirviente con un plato cubierto. El señor dijo: «Doctor, dime qué hay debajo». Crabbe no sabía qué decir y murmuró: «Ay, pobre Crabbe». El señor exclamó: «Ahí está. Ha nombrado al ladrón Crabbe». Los verdaderos ladrones aterrados llevaron a Crabbe aparte y confesaron todo. Le devolvieron el dinero y le dieron una gran recompensa para que guardara el secreto. Crabbe aceptó encantado. De vuelta en la sala, dijo: «Ahora consultaré mi libro». Mientras fingía buscar un sirviente, se escondió en la estufa para escuchar. Crabbe, sin encontrar el dibujo, dijo: «Sé que estás ahí, así que sal». El sirviente saltó horrorizado, convencido de que había sido
descubierto. El doctor sábelo todo. Devolvió el dinero al señor, quien quedó maravillado. No delató a los ladrones y recibió grandes recompensas. Así, gracias a la suerte y la simpleza, Crabbe se hizo rico y famoso, y todos creyeron que no había nadie más sabio que el doctor sábelo todo.